Bueno, muy buenas noches. Para los que no me conocen, soy la arquitecta Tatiana Jiménez, administradora de la comunidad de Proyectar. Y hoy agradecemos a la arquitecta Susana Araya Ramírez, que nos va a dar una charla bastante interesante sobre el diseño de cocinas comerciales. Susana es máster en administración hotelera. Ella es profe de muchos chicos que a veces se asoman por acá. Entonces, la charla de hoy es para arquitectos, ingenieros y estudiantes. Entonces agradecemos, por favor, si tienen alguna consulta, realizar en cualquier momento levantando la mano o mediante el chat de esta charla. Les invitamos al evento de Más que Arquitectos el próximo sábado 29 de agosto en la Universidad Hispanoamericana en Barrio de Aranjuez, donde vamos a desarrollar el tema de la arquitectura sensorial. Invitamos a aquellos arquitectos que nos acompañan el día de hoy, si no forman parte de la comunidad de Proyectar, escribirme para indicarles de qué se trata. Y ahorita en el chat voy a pasar mi número telefónico para cualquier consulta. Bienvenidos todos, buenas noches. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos parte de tu vasto conocimiento. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que esta charlita, esta conferencia, pues sirva de base para el diseño de cocinas comerciales, que es un poquito diferente a cuando diseñamos cocinas para una vivienda. Por ejemplo, bueno, vamos aquí. Yo sé que ustedes son arquitectos, así que, bueno, sabemos qué es diseñar, creo que sí, ¿verdad? Pero vamos a ir de la teoría a la operación gastronómica. La operación es el funcionamiento, el cómo funciona una cocina gastronómica ya en la ejecución de los platillos, en la ejecución como tal. Entonces, bueno, ¿qué es diseñar? Diseñar es un proceso que nace de una necesidad, en este caso la necesidad de un espacio de producción de comida, donde hay una preconfiguración mental, hay una serie de ideas, preconceptos, teorías, etcétera. Inclusive hay investigación, claro que sí, hay que investigar bastante de equipos, de necesidades, de flujos, etcétera, buscando soluciones, modelando, explorando, hasta llegar a un resultado final. Y como parte de un proceso de este tipo, pues es cíclico, ¿verdad? Es algo que empieza, termina y a veces donde termina vuelve a empezar, ¿verdad? Ok, y entonces, bueno, pues, ¿qué se requiere para diseñar? Se requieren consideraciones socioeconómicas, no solo del usuario, no solo ¿verdad? Para quien está desarrollado el inmueble gastronómico, sino también de la comunidad donde se encuentra. Parece mentira, ¿verdad? Hay parte de cultura. La gastronomía es cultura. Entonces, la cultura culinaria pues tiene que ver también con la cultura del lugar. Tiene que haber innovación, ¿verdad? Era siempre preguntarnos cómo podemos hacerlo diferente, abstracción, síntesis, aspectos constructivos, requerimientos técnicos, consideraciones funcionales, efectos de percepción del espacio, porque al fin y al cabo también la gastronomía es una experiencia, ¿verdad? Si vamos a comprar comida, vamos al súper, pero si queremos una experiencia gastronómica, vamos a un restaurante, ¿verdad? Entonces ahí es importante. Hay alguien me tiene el partido de fútbol, así que le agradezco que me apague el micrófono, pero Soy yo, bueno, disculpa. Te iba a decir, aquí vamos. si estás con la presentación, no se ve. Ahorita estamos en la No se portada está todavía. compartiendo. Sí. Ok, vamos a ver qué pasó. Híjole, y no veo aquí dónde está ahora, como todo lo cerré. Vamos a ver. Déjame si aquí, compartir. Ahí sí se está viendo. Se está Me viendo todo un cuadro gris en este momento. curioso. Voy a cerrarla del todo. Voy a volver a abrirla. Cosas que pasan porque ahora hicimos la prueba. Ujú, ujú. Y vamos de nuevo aquí a compartir. De hecho, ni me salí, ¿no? Pero bueno, ahí sí se está compartiendo. Se ve toda la pantalla gris. Se sigue viendo gris. Ujú. Ya lo compartí en PDF y lo compartí en PowerPoint. Y ahora sí no sé qué será.
Si quieres, me lo pasas a mí por un mensaje de inmediato y yo lo comparto. Ok, voy a ver ahí. Listo, ya me llegó, ya lo estoy descargando y ya lo voy a compartir. Ok, Ok, vamos a ver. sí, ujú. ¿Lo están viendo por ahí? Sí, Sí, yo sí lo Sí, veo. correcto. gracias. Bueno, espero poder ir ingresando los que van acercándose y a la vez continuar con esto. Vamos de la mano, listo. Excelente. Creo que ibas por esta, si no me equivoco. Exactamente, por ahí va. Listo. Bueno, como les decía, para diseñar hay que tener muchas consideraciones y tenemos que considerar también que es una experiencia gastronómica, que si vamos a ir a comprar comida, pues vamos al súper, pero si que vamos a ir a un lugar gastronómico, pues lo que queremos es disfrutar del lugar, que sea memorable, que lo recordemos, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta también aspectos estéticos, aspectos de relación con el entorno, incluso atmósferas, que se llama ahora, ¿verdad? Atmósferas de diseño. Y para eso, pues también, pues tenemos que tener en cuenta lo básico, función, estructura, forma, contexto, espacio y multidisciplinaridad, ¿verdad? Hay varias disciplinas que se funden en el diseño de una cocina. Pasamos, por favor. O no sé si me das el control, no sé cómo sería. Ok, el espacio. En cuanto al espacio, pues tener en cuenta, ¿verdad?, que es creado por el ser humano. Nosotros creamos, delimitamos el espacio, ya sea naturalmente o artificialmente, considerando elementos muy importantes, luminosidad, ventilación, refugio, confort, entre otros aspectos. También vamos a tener la siguiente diapositiva, función, ¿verdad? En cocina la función sí es súper importante, más en la parte de producción, porque incluso tenemos tres niveles de trabajo. Tenemos un nivel de trabajo del ombligo hacia abajo, que es almacenamiento, que puede ser también funciones de conservación y demás. Tenemos del ombligo a la cabeza, que es todo lo que es manipulación, manipulación de los alimentos como tal, y tenemos de la cabeza hacia arriba, que en el área de línea caliente, pues es la campana extractora, pero en las otras áreas también pueden ser equipos, puede ser almacenamiento y otras funciones, incluso en algunas ventanitas, ¿verdad? Ahí lo que está es todo lo que es empaque. Entonces, tener muy en cuenta que no podemos diseñar en una planta plana, sino que son capas, ¿verdad? Son capas porque tenemos diferentes niveles de diseño y tenemos que aprovechar al máximo esa funcionalidad, reduciendo al máximo los recorridos. Vamos a pasar a la otra. La otra es el espacio, ¿verdad? El espacio como tal, la forma. La forma es un envolvente, ¿verdad? Es un elemento que además nos da también jerarquía y nos da contexto en cuanto al cómo es la imagen de la edificación y cómo eventualmente incluso podríamos llamar la atención. Algunas empresas de gastronomía incluso tienen un libro de marca, un libro de imagen, ¿verdad? Que tenemos que también considerar. Pasamos. La forma pues también es interna, ¿verdad? A veces creemos que es solo la envolvente, pero tenemos visuales, mezanines, dobles alturas, en fin, incluso donde me siento a comer, ¿verdad? Es parte de cómo cambia la percepción de estos espacios y cómo ese espacio interior pues también va a aportarle al diseño. Pasamos por... Ahí, por ejemplo, hay un ganador en la categoría de iluminación al mejor restaurante. Esto está en Australia. Y bueno, sí, tiene un diseño, ¿verdad? De los años 20 ahí con el carrito y demás.
E incluso vean cómo a nivel de piso se maneja por texturas una delimitación del espacio sin necesidad de generar paredes u otro tipo de elementos. Y así, pues, quien viene caminando, pues no va a tender a, ¿verdad? Pasarle justo detrás a los que están ahí sentados. Abajo, pues no, ¿verdad? Y lo que tenemos es un piso cuadriculado que más bien lo que genera es movimiento, ¿verdad? Genera que la gente circule pues un poquito más rápido. Pasamos por. Y bueno, entonces justamente tenemos que lograr ese equilibrio entre el diseño, la forma y la función, donde podemos generar sensaciones, identidad de marca, atraer a la clientela a través de la estética, del montaje de las mesas, etcétera. Pero también la otra contraparte, el back of house que llaman ellos, ¿verdad? El detrás de cámara, donde está el área de producción, que necesitamos que sea funcional, efectiva, operativa, que además nos permita tener mejor eficiencia, mejores costos y control de mantenimiento, que haya inocuidad, esa es una palabra muy importante. Cuando hablamos de restaurantes, cuando hablamos de cocina, la inocuidad es fundamental. Igual la resistencia a los materiales. Pasamos, porfa. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que contemplar cuando hacemos espacios funcionales? Bueno, tenemos que contemplar los elementos básicos para la proyección del modelo requerido, la organización del espacio del establecimiento, que va a variar y lo vamos a ver más adelante, incluso según el menú que se vaya a ofrecer. Las normas, claro, hay un montón de reglamentos, normas y demás. Los sistemas, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, los flujos de trabajo, muy importante, la operatividad, la espacialidad y necesidades ergonómicas, materialidad y equipamiento. Gracias. Y bueno, esto tiene que ver con los procesos de producción gastronómica. También hay diferentes técnicas que van a minimizar los riesgos de contaminación. Pues obviamente hay una parte de higiene personal, implementos de seguridad, que alguien diría, ¿y eso en qué me afecta en arquitectura? Bueno, me afecta en que tengo que tener un espacio para poner esos implementos que deben estar antes del ingreso a los espacios de producción. Tenemos también toda la parte de descongelación, refrigeración, lo que se llama línea fría. La línea fría es ese proceso desde que yo tengo, por ejemplo, una proteína congelada hasta que la llevo a producción de cocción. Que ahí no es como en la casa, ¿verdad? Que ponen ahí a descongelar debajo del chorro, ¿verdad? Sino que hay un ciclo donde tienen que empezar desde congelación, refrigeración, almacenamiento hasta porcionamiento y producción. ¿Por qué? Porque si no se sigue ese ritmo, pues tiende a proliferar bacterias y hay que tener mucho cuidado. Está el mise en place. El mise en place es donde se organizan ingredientes, herramientas, donde se porciona, donde se le quitan lo que llaman en cocina mermas, que es, qué sé yo, la cresta de la piña, ¿verdad? Ese tipo de elementos donde se van quitando lo que no se come y donde se va lavando y porcionando los productos. Es como cuando a tía Florita le iban agregando, ¿verdad? Los ingredientes, se los ponían todos encima de la mesita. Ese es el mise en place. Luego viene la conservación de alimentos, mantener alimentos preelaborados. Sí, a veces, por ejemplo, ya se picó la piña, ¿verdad? Pero no la voy a consumir en este momento. Entonces yo puedo llegar, empacarla al vacío, refrigerarla. Entonces sí, también hay una refri, hay un área de conservación de preelaborados. La producción como tal de la materia prima, donde ya se convierte en un producto de consumo. El emplatado, que es cuando ya se prepara, ¿verdad? Y se ponen guarniciones y todo para salir a salón o salir a una ventanita de venta de tacos también. También todos estos procesos se aplican a cualquier escala, inclusive un restaurante de un hotel para unas 5.000 personas, ¿verdad? O el restaurante o una ventanita de empanadas. Todos siguen los mismos criterios, obviamente a diferente escala. La limpieza de las áreas del trabajo y el manejo de desechos. Vamos a seguir, porfa. Ok, entonces el proceso de producción gastronómica, como les decía, tiene que tener inocuidad. Hay pilares dentro de la cocina, dentro del manejo de la cocina, para mantener y garantizar la calidad de estos productos hacia el público meta. Cuando comemos en nuestras casas, pues uno está acostumbrado, veámoslo así, aunque suene feo, a la biota o a las bacterias o a los, ¿verdad? Pequeños microorganismos que hay en nuestras cocinas y ya no nos afectan. ¿Por qué? Porque ya generamos anticuerpos. Pero cuando comemos en una cocina ajena, cuando comemos afuera,
No es así. Entonces tenemos que cuidar que eso no prolifere, que eso no exista, ¿verdad? Por eso hay que ser más minucioso. Seguimos, por favor. Ok, entonces, hay estaciones de trabajo y ahí es donde tenemos que tener claro. Tenemos una que es la recepción de proveedores, ahí deberían haber pesas, ahí debería haber para limpiar, porque no debe entrar nada con tierra, con polvo, ¿verdad? Con grasa. Luego se almacena, ya cuando eso está bien, bien todo en orden. El área de preproducción, ¿verdad? El famoso mise en place, el área de preparación de alimentos fríos, área de preparación de alimentos calientes, lavado de negros, que es todo aquello que tiene el fondo negro, ollas, peroles, sartenes, etcétera. Montaje según comanda, salida de platos y luego viene otra parte muy importante, cuando ese plato regresa, ¿verdad? Debe haber un lavado de vajillas. Y de hecho se usan unos sistemas, se llaman autoclave, que lo que hace es esterilizar lo que viene de fuera. Después del COVID creo que no tengo que explicarles lo contaminante que es la saliva humana, ¿verdad? Entonces tenemos que esterilizar. Hay cuartos de bodegas de limpieza de químicos que nunca jamás deben combinarse con alimentos, pero que son necesarios para limpiar las diferentes áreas. Y una parte que a muchos se les olvida y es el área de colaboradores. Así sea una mesita para sentarse a comer, un vestido y un baño. O sea, son cosas mínimas básicas que requieren estos colaboradores, porque además hay que considerar que en el ámbito gastronómico ellos no tienen una hora de almuerzo, podría comer todos juntos. Ellos salen 15, 20 minutos por turnos, de uno en uno, para no parar la operación del servicio. Entonces, esos 15, 20 minutos necesitan estar cómodos, no en un rincón de la cocina comiendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, es diferente a una vivienda, era lo que quería explicarles. Cuando tenemos una vivienda, el flujo de trabajo es en triángulos, supongo que lo han escuchado, ¿verdad? Manipulación, cocción, almacenamiento. En una cocina industrial no, es por estaciones de trabajo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Igual, cuando yo hago ergonomía para una cocina, se la hago a alguien particular. Entonces, lo ideal es que yo la haga para esa persona. ¿Quién sabe cuál es la altura de una mesada para picar verduras, frutas, lo que sea? Pensando en ergonomía. No sé, 90, un metro. Eso varía, ¿verdad? Según la altura del cliente. 5 centímetros debajo del codo. ¿Ok? Entonces, si es para un cliente particular, 5 centímetros debajo del codo. Si estamos haciendo una cocina industrial, varía, porque ahora sí tengo que usar un estándar. Y ese estándar, alguien dijo por ahí 90, 95, ¿verdad? Más o menos por ahí está. Ok, pasamos, por favor. Sí es importante siempre pensar en los materiales, pensar en los equipos, tomar en cuenta lo que les decía ahora al principio, el menú. Porque el menú que me va a decir productos, me va a decir, según esos productos, cómo necesito almacenarlos, me va a decir procesos de cocción, si necesito freidora, si necesito horno, si necesito plancha, la cantidad también, no es lo mismo hacer arroz para 50 que hacer arroz para 1000, ¿verdad? Ya cuando hablamos de 1000, de hecho no hablamos de olla arrocera, hablamos de una cosa que se llama sartén de volteo. Entonces, también dependiendo de esos equipos, y esos equipos nos van a determinar de alguna manera cómo vamos a distribuir los flujos de trabajo de cocina y cuáles son las dimensiones de ese espacio para que esos equipos nos coincidan. Si gusta, ahí tiene una animacioncita, entonces ahí van a ir apareciendo, ¿verdad? Hay aspectos ambientales, hay equipamiento inmobiliario, previsión de espacios según la función, materialidad, material de alto impacto, ¿verdad? Yo no puedo tener ahí una mesita de madera, jamás, ¿verdad? Estamos en área de producción donde necesitamos un material que resista fuerte, trabajo fuerte, ¿verdad? Distribución del mobiliario, flujos operativos, normas internacionales también. De hecho, ya la instalación de gas está cumpliendo norma NFPA, ¿verdad? Que es una norma de instalación. Creo que es la 30, ahorita no me acuerdo. También tiene que cumplir, obviamente, con norma eléctrica, que es NFPA 70, tiene que cumplir con bomberos, tiene que cumplir con todas las normas internacionales, las normas INTECO y las normas nacionales.
Después tenemos iluminación, muy importante en cocina. En cocina yo no puedo distorsionar el color de los alimentos. En cocina yo necesito ver lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y bueno, lo que son acabados. Pasamos. Entonces, para que se logre generar sensaciones en el espacio, acorde a las necesidades de la marca, del empresario, del chef, en fin, del que está interesado en el desarrollo del proyecto, es necesario conocer su menú y el servicio que se va a servir, porque tampoco es lo mismo un catering que un servicio a la carta que otro tipo de servicios. Entonces, sí, pasamos, porfa. Entonces, bueno, ¿cuáles tipos de servicios hay? Hay un montón. Les voy a contar ahorita los más comunes. El de comida rápida, creo que ese todos lo conocen. El servicio a la mesa, que es cuando nos llevan el menú a la mesa. El restaurante étnico es cuando rescata comidas autóctonas de un lugar. El restaurante de especialidad es cuando tenemos un chef de estrellas Michelin, ¿verdad? O ese tipo de situaciones. Están los formales, los de degustación. Los de degustación normalmente son 12 platos, 12 tiempos de comida, pequeñitos, pero son 12. El fine dining, ¿verdad? Que es cuando ya es algo más fino, más especializado. El de experiencia, que es cuando probamos cosas diferentes como espumas, ¿verdad? Y demás. Restaurantes familiares, cafeterías, buffet, turísticos, especializados. En los turísticos hay una particularidad y es que nos llega una buseta con 50 pasajeros y tienen media hora para comer. Entonces, esa fila de producción y esa fila de atención, ¿verdad? Tiene que ser muy eficiente. Están los especializados, los que son para llevar las famosas ventanitas, alimentos institucionales, cuando estábamos en la escuela, en el colegio, ¿verdad? O los que están en instituciones grandes, salones para banquetes, ¿verdad? Ahí es diferente, ahí más bien incluso tengo chefings, tengo calentones, porque hay que tener todo, ¿verdad? Listo ahí. Incluso puede haber una cocinita pequeña para hacer ya el último montaje. Los de servicio ejecutivo, famosos almuerzos ejecutivos de San José Centro, ¿verdad? Y la mayoría los conocen, entre otros. Pasamos por. Ahí, por ejemplo, bueno, también teníamos lo que era la imagen comercial. Entonces, a veces hay libro de marca, a veces nos dicen materiales, colores, formas, tipo de mobiliario, que de alguna manera pues nos tenemos que ir acomodando, ¿verdad? Ese es un ejemplo, es Casa de Pau, de Brasil, Queixo, ¿verdad? Eso es en Brasil. Y bueno, ahí les puse de la fuente. Ujú. En el salón, bueno, en el salón también tenemos que considerar los flujos, ¿verdad? Tenemos que pensar, por ejemplo, si es servicio a la carta, que el mesero pueda llegar donde están. Si es servicio buffet, que la persona tenga donde poner los platos que ya no está ocupando. En fin, ¿verdad? Ese montaje de las mesas, ese servicio, esa presentación de los platos, incluso el tamaño del plato define el tamaño de la mesa. No sé si alguna vez les ha pasado que van a un lugar, les ponen un super platote, ¿verdad? Porque se le ocurrió al chef montarlo en un plato gigante que no cabe ni en la mesa, ¿verdad? Entonces, sí, las mesas se diseñan según la vajilla que se va a utilizar. A veces no nos preguntamos eso y usamos ahí una mesa estándar y no funciona, ¿verdad? Entonces, tenemos que también tener claro eso. Y el equipo para los saloneros. Los saloneros necesitan los puestos de salonero, donde tienen servilletas, donde tienen sal, pimienta, donde eventualmente tienen un punto de venta, donde hacen la comanda, ¿verdad? O sea, hacen el pedido hacia salón, hacia cocina, ¿verdad? Etcétera. Ujú, pasamos. Bueno, ahí podemos ver también elementos en cielo que parecieran algo ahí como decorativo, pero también hay que pensar que en los salones tenemos que tener control de sonido. Entonces, eso ayuda a la acústica, ayuda a reducir que reboten, ¿verdad? Y a dar reverberancias los sonidos que hay en el lugar. Seguimos. Y entonces viene, ¿verdad? Esa lluvia de ideas que claro, ahí les puse un concepto metafórico. Yo sé que todos pueden usar un concepto distinto, pero de alguna manera también la metáfora, ¿verdad? Nos da algunas pautas de diseño. Si lo queremos elegante, por ejemplo, el quetzal, ¿verdad? Elegante, verde, azulado, con acentos, esbeltez, que no se evoque el agua, que no se evoque la naturaleza.
el pájaro, bueno, las cuevas, ¿verdad? El guardabarrancos, entonces también esos materiales más bien terrosos, etcétera. Entonces sí, ya como arquitectos nosotros le agregamos también la parte de concepto o de temática, porque también hay diseños temáticos. ¿Quién no ha visto ahí el restaurante de Hello Kitty, verdad? O cosas así, pues también se da. Y pues ahí pues vamos decidiendo, no solamente la parte técnica, que sea duradero, que sea inocuo, que me mantenga las cosas en buen estado, que soporte alto tránsito, ¿verdad? Etcétera, sino que también le agregamos la parte de diseño. Pasamos. Y para la industria alimentaria, ¿verdad? Tomar en cuenta además líneas de producción. Por ejemplo, ahí estamos en un mise en place. Ahí están preparando, porcionando pollo, ¿verdad? Para después empacar, para que cuando el cliente pide la porción sea nada más de sacar la bolsita, abrirla y preparar la porción. Entonces vean que a veces no nos imaginamos que detrás de una cocina grande pueden haber espacios que parecen realmente industria, ¿verdad? Es la industria alimentaria. Ok, seguimos. Entonces, espacios funcionales gastronómicos. A partir de la experiencia del ámbito de la gastronomía, como el diseño y construcción, se identifica que es común que no se consideren flujos operativos. De hecho, a mí me llama mucho la atención cuando alguien nunca ha cocinado, nunca entrevistó al chef y diseña la cocina. Yo digo, se nota, ¿verdad? Se nota porque no tiene ninguna lógica de la línea de producción, ¿verdad? Hay flujos operativos, hay flujos de servicio también, cómo sale el plato, a dónde llega, cómo va, a cómo regresa. Esto implica que se deba incurrir entonces eventualmente y muy comúnmente, es muy común, en cambios operativos que de alguna manera inciden en cambios de diseño, equipos, procesos, modifican la inversión prevista de un proyecto comercial y a veces incluso ponen aprietos al inversionista, porque de repente es un reproceso. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, bueno, sí es importante la participación del chef, del cocinero, de quien vaya a hacer la producción. Cuando el profesional de la gastronomía no participa del proceso, y a veces pasa, porque a veces el que va a desarrollar el proyecto es un inversionista, ni siquiera sabe nada de cocinas, una magnate ahí con platilla, ¿verdad? Y dice, yo quiero poner 5 negocios y quiero que sean de alimentos y bebidas. Y uno, a veces lo básico, ¿qué quiere poner? Una taquería, una venta, ¿verdad? Comida mexicana. No, 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 ahí después veo. No crean, ese ahí después veo implica rediseño. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una cocina estándar, pero esa cocina estándar no se va a adecuar a las necesidades específicas del menú específico del negocio específico que ahí se va a desarrollar. Entonces, incluso pueden haber equipos ociosos y puede que haya un equipo que sí se necesite que no está. Entonces, ese tipo de cositas es importante también hacérselas ver al cliente. Esto entonces va a provocar ajustes a futuro y incurrir en gastos, ¿verdad? Para modificar. Y de hecho, los que trabajan en la industria de la gastronomía, ahora sí no el inversionista, sino el que alquila, sabe que siempre que alquila va a tener que hacer un ajuste, porque difícilmente las previstas y lo que se dejó se ajusta a lo que ellos necesitan. Seguimos. Entonces hay un riesgo. Ese primer año, la necesidad del codiseño. Es importante que se tenga esa participación del chef para que el resultado sea una optimización de flujos de trabajo, de espacio de almacenamiento, que no hayan costos sorpresa. Cuando hablamos de industrias comerciales, de restaurantes en este caso, al fin y al cabo hay un plan de negocio y ese plan de negocio tiene 3 años que son críticos. Los primeros 3 años de un negocio son críticos. Si nosotros como arquitectos no somos responsables y no hacemos las cosas bien, nosotros somos los que podemos llevar a la quiebra ese negocio. ¿Por qué? Porque esas reinversiones, ese reproceso, ese volver a cambiar algo, ese no poder poner algo que necesita, de alguna manera incide en el funcionamiento como tal del negocio. Y sí, ¿verdad? Entonces muchas veces por querer complacer incluso al inversionista, porque lo quiere ya y lo quiere estándar y se fue, ¿verdad? Le damos un dolor de cabeza al que viene a invertir y a hacer el negocio ahí. Ok, seguimos.
Esa es la realidad, ¿verdad? Muchas veces vamos a encontrar este tipo de situaciones, incluso vean esa mesa, ni le quitaron el plástico porque ahí no se puede trabajar, ¿verdad? Le pusieron una línea de caliente, ahí hay una parrilla, y mentira que va a poder usar esa esquina, ¿verdad? Ahí estaban tratando de acomodar porque lo hicieron al revés, ¿verdad? Consiguieron los equipos de segunda para peores y tienen toda esta situación. ¿Por qué la profe dijo para peores? Listo, a veces no hay plata, profe. Bueno, porque los equipos de segunda pueden tener plagas de cucarachas, otros insectos escondidas entre el fuselaje del equipo. Y a muchos les pasa que después, por más que fumiguen, no erradican la plaga. Entonces, eso es una lotería que se juega la gente que compra equipos de cocina de segundo. No digo que no se pueda hacer, hay que advertirlo nada más, ¿verdad? Muy importante. Es común que una cocina, ¿verdad? Durante el primer año de producción pasen estas cosas, ¿verdad? No se planificó, no se pensó en los flujos, solamente dijo, necesito una plancha, necesito una cocina, necesito una mesa de trabajo. Y fue, la compró y ni le cabían, ¿verdad? Vamos a cambiar, porfa, la diapositiva y vamos a ver otro caso. Vean ahí nuevamente, tengo la fuente de calor y tengo el fregaderito que está ahí, ¿verdad? Para lavado de vajilla. Y primero no es hondo, ¿verdad? Y no puedo meter una olla grande. Y segundo, me quedó la espalda en el calor. Entonces tampoco es funcional. Entonces, ese tipo de detalles, ¿verdad? Son los detalles que vemos todos los días en este mundo de alimentos y bebidas. Seguimos. Miren, una grada. La pintora de amarillo, a ver si acaso, pero mentira, el que está cocinando no está viendo para el piso, ¿verdad? Nada menos da un pasito para atrás y tenemos un accidente. Entonces, nuevamente, una decisión, ¿verdad? De diseño arquitectónico está afectando el funcionamiento de una cocina que además no tiene una línea de producción clara. Seguimos. Entonces, ¿hay criterios de diseño para espacios arco? Sí, claro. Tenemos que analizar el lugar, tenemos que analizar su potencial. De hecho, en gastronomía sí es más común que el cliente nos diga, mira, quiero poner un negocio cerca de tal escuela, en tal provincia, eh, pero todavía no he comprado el terreno. ¿Cuál será la mejor ubicación? Ahí sí nos buscan a veces los arquitectos desde ese momento y es una maravilla. Claro, también es una gran responsabilidad porque elegir el punto de venta no es tan fácil, ¿verdad? Entonces hay que hacer un buen análisis. Hay que conocer al usuario y sus necesidades, tanto ambientales como fisiológicas. Hay que conocer al cliente, pero hay que conocer al usuario final, tanto el de producción como el de salón. Hay que estudiar el menú y todas las implicaciones de ese menú. Hay que definir a partir de todo eso el espacio de producción y la salida del servicio. Desarrollar, claro, diagramas de procesos, estaciones, flujos de trabajo, zonificación. En la cocina industrial, comercial, no se corre de un lado para el otro. Cada uno está en su puesto, en su estación. Uno está en mesa fría, otro está en producción caliente, otro está ensamblando los platos y saliendo. No están todos corriendo por todo lado. La tiene que funcionar bien. Entonces hay zonas y áreas de producción. Se definen detalles técnicos, claro, también necesitamos gas, necesitamos agua, necesitamos electricidad, necesitamos drenajes, ¿verdad? Hay una serie de elementos técnicos que se requieren hasta que se concluye la propuesta de diseño. Pasamos por. Entonces, bueno, el lugar, como les decía, el lugar en este punto es muy importante. No es lo mismo un proyecto que inicia en un lote baldío como el que inicia en una construcción existente. De hecho, hay mucha industria gastronómica que inicia en una construcción existente y hay normalmente una casa y eso es todo un reto. Porque una de las cosas que nos piden es que tenga 3 metros de altura entre el nivel de piso terminado y el cielo raso. Entonces ya desde ahí empezamos, ¿verdad? A lidiar. Tener en cuenta, podría estar en un área industrial, entonces eventualmente podrían haber empresas con producciones que sean nocivas para la salud, ¿verdad? Elementos de industria química, hay que tener cuidado con eso, porque de hecho no nos van a dar permiso para tener un inmueble gastronómico cuando hay cerca industria química. Espacios en un proyecto institucional. Ahora sí, bueno, ¿quiénes son los que vienen a comer aquí y qué cultura de empresa hay? ¿Los gerentes comen con todos los demás o comen aparte o cómo es la cosa, verdad?
Y bueno, los centros comerciales, creo que ahí los food court, ustedes conocen mejor, ¿verdad? Un poco de eso, pero también hay que ver cómo está ese espacio y cómo se puede trabajar con lo que ya hay previsto. Ujú. Seguimos. Y además, pues claro, construcción, accesibilidad, legislación, geometría, situación catastral, en fin, todo lo que hacemos siempre previo a un estudio, ¿verdad? Estudios preliminares y demás de un proyecto. Pasamos. Y algo importante, ¿verdad? Las necesidades espaciales y fisiológicas. Ya todos sabemos el confort, ¿verdad? Temperatura, sol, humedad, viento, que los rayos, que si esto, que si abro, que si cierro, ¿verdad? Pero también la producción como tal tiene zonas calientes, zonas frías, zonas intermedias. Por ejemplo, una cocina va a ser zona caliente. Entonces, yo ya ahí no importa si la pongo al este, al oeste, al norte o al sur, es una zona caliente que debo de alguna manera trabajar. ¿Cómo pido yo inocuidad en cocina si me están sudando de pies a cabeza? ¿Verdad? Y no basta solo el extractor que está encima de las cocinas, de las estufas, lo que extrae es grasa, lo que extrae es vapores y grasa. Yo necesito extraer aire caliente, entonces también debe haber un sistema de ventilación de succión en pared normalmente, en la parte alta, que succione ese aire caliente y me permita un espacio agradable para trabajar. Entonces todo eso también debemos manejarlo. Pasamos. Y lo que decíamos ahora, la estatura, ¿verdad? No sé si sabían que las mujeres en Costa Rica andamos por 1,56 y los hombres por 1,69. Esos son los promedios. Y algunos dicen, ah, yo sé el Newford, ese hombre está en 1,83. Qué lío, ¿ah? Entonces, tenemos que adecuarnos a las antropometrías y a los requerimientos. Y cuando compramos mobiliario, ahora yo les pregunté la altura de la mesa, ¿verdad? Tenemos que verificar que no lo piquemos así, ¿verdad? Que no nos quede aquí arriba. Tenemos que estar cómodos, 5 centímetros debajo del codo, que cuando alcemos la mano para escoger algo del anaquel de arriba, podamos acceder a él, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pues, son muy importantes. Pasamos por. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Eso que les estaba contando, que me agacho, que no me agacho. Los pasillos de cocina de producción no pueden ser pequeños. Vean ahí, la pobre se agachó y ya golpeó al que estaba alcanzando algo que estaba atrás, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a ver, bateando de nuevo. ¿Cuál creen ustedes que es el ancho mínimo de un espacio de producción donde hay gavetas abajo, donde me tengo que agachar? 1,50, no 20, no sé. 1,20. Ese es el mínimo. 1,50 si además me caminan por detrás. ¿Verdad? Entonces, sí es un ancho significativo, ¿verdad? Entonces, vean qué importante conocer realmente cuántos equipos y qué necesito, porque si además yo le tiro, parece que ando en una tienda de equipos de cocina, ahora todos los equipos y solo ocupaba 3. Entonces, hice una cocina inmensa, una inversión gigante que además no es funcional, porque para peores, los 3 que uso no están juntos, entonces tengo que andar por toda la cocina y gasté tiempo, gasté dinero. Y el servicio, además, se me hace más lento. Entonces tampoco el cliente está contento. Entonces, todo ese tipo de cositas son cosas que tenemos que considerar. Pasamos por ahí, bueno, ya ahí estaba lo del el tico en Costa Rica, ahí está. Tomamos el hombre de Vitruvio, pero lo hicimos a 1,56 para que ya ir adaptándolo, ¿verdad? Y continuamos. Y lo que les decía de la acústica. Usar paneles acústicos, usar diseño en cielos, no dejar superficies muy lisas. Lisas para limpieza, sí, pero no lisas en el sentido de que no haya ningún tipo de relieve, ningún tipo de nicho, ¿verdad? Etcétera. Todo eso más bien aporta a reducir la reverberancia, a reducir ese elemento donde no sé si le ha pasado ir a un lugar y que no se puede ni conversar, ¿verdad? Porque no nos podemos escuchar. Y tenemos que
recordar que al final, así sea comida rápida, así sea más si es un restaurante de experiencia, ¿verdad? Etcétera, pues es súper importante eso, la vivencia, cómo disfrutamos o no de ese espacio. Pasamos. Hace poco nos pasó que fuimos a un lugar que tenía Ajá. exceso de luz, mucha luz blanca. Y la comida era muy grasosa, entonces como que la grasa salía cada vez que abrían la compuerta de la cocina hacia donde uno estaba comiendo. Y definitivamente uno desea salir rápido. Esos factores son súper importantes. No, y nada más terrible que salir uno con el pelo oliendo a fritanga, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cositas, ¿verdad? Sí, es cierto. Y ahí, ¿qué pasó? No solo que usaban muy grasosos, sino que no tenían extractores buenos de grasa, ¿verdad? No estaba logrando la campana extraer todo eso en vez de que se metiera a salón. No, y la limpieza constante de esos espacios, porque eso también se ve parte de la limpieza y toda Exacto. la calidad del alimento. Ahí en la imagen anterior, no sé si lo vieron, ese es el centro de convenciones, no es casualidad que el cielo del centro de convenciones tenga ese diseño, ¿verdad? Y bueno, y aquí estamos con justamente las variables térmicas también, ¿verdad? Tener buena ventilación, buena iluminación, como les decía, no solo en salón, en producción, es súper importante, y todo lo que es el tratamiento acústico. Pasamos. Entonces, como les decía, la zona de preparación es una zona caliente. Ahí ya estamos hablando en términos más técnicos de iluminación, ¿verdad? Debe andar, además, es una zona de manipulación, necesitamos ver lo que estamos manipulando. En la zona de cocción, en la zona caliente, anda entre los 300 y los 500 luxes. Entonces, y además tienen que ser luminarias selladas porque ahí estamos manejando gases, ¿verdad? A veces las luminarias son de gas flúor o son de algún otro tipo de, y tenemos gas de licuado de petróleo y tenemos, ¿verdad? Vapores. Entonces, las luminarias de estos equipos son selladas, selladas para que los vapores no se combinen entre sí, los gases no se combinen entre sí y no haya además contaminación hacia lo que se está produciendo. Mientras que en la zona fría, ¿verdad? En la zona de preparación, subimos los luxes. ¿Por qué? Porque yo necesito ver si hay un gusanito en la lechuga. Ay, yo necesito ver si se me está yendo, ¿verdad? Alguna otra situación. Hallando entre los 500 y los 750 luxes con temperatura fría. Ahí uso luz fría, mientras que parece mentira, donde estoy en área caliente uso luz cálida, ¿verdad? Uso luz en kelvins más bajos. ¿Ok? Pasamos. Igual, pues tenemos que pensar en el diseño universal, pensar hablamos de inocuidad y entonces dice la gente, bueno, inocuidad, pero hay un perro, ¿verdad? Bueno, pero es un perro guía, es un perro amigo, ¿verdad? Es un perro de terapia, también podría ser. Ellos están súper capacitados, ellos pues igual, sí tenemos que manejar, ¿verdad? Lo que es la zonificación bien, la limpieza bien, pero claro que están bienvenidos. Hay que lograr que los espacios, obviamente, las rampas, los tránsitos, los pasillos en salón. Ahora sí, ¿cuál será el ancho mínimo de un pasillo en salón? Pensando en la persona con el perrito, pensando en el salonero. A ver, si nos vamos a legislación, el ancho mínimo son 90 centímetros, pero si pensamos que es un pasillo de doble circulación, debería ser 1,20 m, ¿verdad? Si estamos pensando en una persona con muletas, también deberíamos estar pensando por lo menos metro, 1,20 m, no sé si han andado en muletas. Entonces, ahí más tiene que ver con cómo queremos que sea esa experiencia. Puedo cumplir con el mínimo o puedo cumplir con algo que haga que la experiencia sea más amena, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Tener las alturas de las mesas, muy importante. En este caso, la mesa no tiene, a veces le ponen como una viguita, ¿verdad? Y entonces pega uno las rodillas en la viga. Entonces, tener ese cuidado, que no peguen las rodillas, tanto de uno como de una persona que esté en silla de ruedas, etcétera. Y también los espacios diseñados, ¿verdad? Considerando esos animalitos. Pasamos, por favor. Entonces, ¿debemos consultar normativa? Claro que sí, tenemos que informarnos sobre la experiencia, sobre algunos servicios que ya están, ¿verdad? Para accesibilidad. Debemos propiciar también capacitación al personal, muy importante, y promover la evaluación de condiciones de accesibilidad para todos, absolutamente todos. Ok, seguimos.
A veces dicen, uy, es que las 7600, uy, es que el diseño bomberos, uy, es que, ¿verdad? En realidad la diferencia radica en que lo concibamos desde el principio, que lo consideremos desde siempre y no que lo dejemos al puro final cuando tenemos que parchar, ¿verdad? Y trabajar ahí ya con cuidados paliativos en el diseño a la hora de adaptarnos a las necesidades de las personas con alguna necesidad particular. Pasamos, por favor. Entonces les decía, ok, podemos tener un menú. En ese menú podemos tener grupos de alimentos. En almacenamiento en casa, todo lo metemos en la refri. No hay ningún problema. Ahí yo tengo pescado, lácteos, carnes, pan, todo, el queque de ayer, todo va a la refri. En cocinas comerciales, así sea la venta de tacos, no es así. Y si no, pónganle en observación, por lo menos en cada uno de los espacios de rejilla hay como grupos de alimentos. Vamos a tener pescados y mariscos. En industria grande, ya más de 100 platos, ¿verdad? Etcétera. Incluso se tiene una cámara fría solo de pescados y mariscos. Tenemos conservas, aceites, azúcares, especies, eso le llaman bodegas secos, ¿verdad? Que no necesariamente es una bodega con la puerta cerrada, ¿verdad? Puede ser un rackcito que está ubicado en el sector de almacenamiento. Tenemos otra cámara fría, carnes rojas y blancas, lácteos y huevos, frutas, hortalizas y vegetales. No todas las frutas se refrigeran, no todos los vegetales se refrigeran. ¿Qué pasa si congelamos una zanahoria? ¿Alguno lo ha hecho? La zanahoria es alta en líquidos, se le hacen como cristalitos de hielo y cuando ella se descongela se apachurra toda, le queda como en puré, ¿verdad? La zanahoria no se congela, se puede refrigerar. ¿Qué no debería refrigerar si siempre refrigeramos? El tomate. De hecho, si ustedes se fijan en los McDonald's, se han pasado por el servicio, ¿verdad? El autoservicio, los tomates están en unos racks, ¿verdad? Ahí afuera, no están refrigerados porque el tomate no se refrigera. Incluso no se refrigera por otra razón. El tomate nos madura todo lo demás, igual que el plátano, ¿verdad? Son dos elementos que maduran todo lo que tenemos alrededor. Y luego tenemos granos, cereales y pastas. Ahora, hay tipos de cocción. Uf, asados al fogón. Incluso hay montaje frío, como los sándwiches de Subway, ¿verdad? Hay cocción, hay hervido, hay fritura, al vapor, al vacío, bajo tierra, sí. El cochinito pibil que hacen, ¿verdad? En México es bajo tierra. En fin, hay muchos procesos de cocción. ¿Quién nos va a definir entonces qué pongo? Todo eso, ¿no? Jamás. No hay cocina, ni siquiera las de cocina internacional que hacen de todo, tienen de todo tampoco, ¿verdad? Vamos a ver, pasemos la página. A ver, por ejemplo, ahí tenemos un menú. Vamos a ver, ahí que encontramos que hay. Hay mozzarella sticks, ok, tenemos lácteos. Hay unas piecitas ahí de pan de pizza con ajo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que tenemos harinas y tenemos un horno pizzero. Y así podemos ir viendo uno por uno. Entonces, analizando este menú, ¿qué encontramos? Que tenemos conservas, aceites, azúcares y especies. Solamente tenemos carnes rojas y blancas. No tenemos pescado, por ejemplo. Tenemos lácteos, frutas, granos, ¿verdad? Y los tipos de cocción. Montaje en frío, refrigerado, horneado, etcétera. Esto me reduce mi área de producción y me dice también cuál va a ser mi flujo de producción. Entonces, vean qué importante conocer el menú antes de diseñar una cocina. Pasamos, por favor. Entonces, el menú me da los grupos de alimento, los tipos de preparación, seleccionamos esos equipos, que una vez no importa, voy a hacerle eh, anuncio gratis a dos empresas. ¿Por qué? Porque tienen las dimensiones, las características técnicas y los requerimientos espaciales de los equipos en línea. Entonces, no sirven como arquitectos para consultar. Después ustedes deciden a quién le compran, pero les sirven para consultar. Eso es equipos Hopco
y eso es equipos AB. Entonces, hay otras empresas, sí, Katie Ramírez y otras, pero no tienen esa información en línea. Entonces, es importante, ¿verdad? Esa información de primera mano. Huella espacial y estaciones. Dimensionamiento. Como les decía, el dimensionamiento de una cocina no es tan sencillo como tantos metros cuadrados por área de salón, ¿verdad? No, no es tan sencillo, sino que tiene que ver más con las dimensiones de los equipos que vamos a utilizar. A veces la dimensión de la cocina tiene un criterio de diseño, sí. Por ejemplo, más bien ahí se empezó al revés. Voy a contarles una anécdota rápida. Taco Bell. Taco Bell no puede tener una cocina mayor al 15% del área total del restaurante. ¿Eso qué hizo? Que ese menú sea un menú de pocos ingredientes. Si ustedes se fijan, nos cambian la tortilla frita, suave, etcétera, ¿verdad? Pero tienen los mismos rellenos para que la línea de producción sea mucho más sencilla y pueda compactarse esa área de producción, ¿verdad? Entonces, ahí el criterio de diseño sí empezó desde el área de la cocina, pero normalmente no empieza así. Entonces, el menú es el plan maestro realmente de la cocina cuando vamos a diseñar el área de producción. Pasamos. Hay tipos de producciones, muchas estaciones, en línea, en C, en U, etcétera. Eso va a depender según las necesidades del menú, las necesidades de operación. Pasamos de nuevo. Hay equipos, como les decía, ahí son los equipos de mise en place, que es todo lo que es preproducción, limpieza y porcionado de los alimentos. Pasamos al siguiente. Muy importante, deben tener rodines. Si ustedes se fijan, todos los equipos de cocina tienen rodines porque las cocinas se lavan literal con espuma de jabón y de hecho debe haber una rejilla en piso porque las cocinas se lavan. Esa es la estación fría donde en esas gavetitas, de hecho, son cámaras frías para mantener la mantequilla. Por ejemplo, imagínense en una cocina de estas grandotas con todos los hornos prendidos, una barrilla de mantequilla ahí arriba no dura nada, ¿verdad? Entonces ellos tienen que estar constantemente guardando ahí en las camaritas frías en el área de producción. Seguimos. Aquí tenemos la estación, ¿verdad? Línea fría. También esas son las cámaras frías, no son refrigeradoras, son cámaras frías. Y podemos ver también las áreas de manipulación. Seguimos. Y acá tenemos la estación caliente, donde tenemos ya la parrilla y otro tipo de producciones que van a variar según el requerimiento que vamos a ocupar. Ahí tenemos, ven, un bonito pixero chiquitito, tenemos estufas, freidoras, planchas, salamandra. Salamandra es esa que está abajo a la izquierda. Eso es nada más para gratinar, para dorar, ¿verdad? Por encima, cuando va a salir algo. Ok, ¿quién sigue? Eso que tenemos ahí se llaman marmitas, son como ollas de presión gigantes, ¿verdad? Son de volteo, inclusive a veces tienen para manipular. Eso es cuando hacemos grandes cantidades, por ejemplo, la carne de Taco Bell, ¿verdad? O, por ejemplo, una carne desmechada, ¿verdad? Cosas así. Y igual los hornos inteligentes, hornos industriales, hornos de convección, ¿verdad? De producción. Seguimos. Igual hay estaciones compactas también, ¿verdad? Podemos usar cocinas modulares que nos permiten ir modulando según los tipos de cocción que se van a requerir. Entonces no compramos algo fijo, sino que compramos los diferentes equipos según lo necesitamos y van a tener el mismo largo. Entonces nos va a permitir ir haciendo esa línea según el requerimiento particular. Y ahí podemos ver ya un poquito el sistema de la campana de extracción, ¿verdad? Ahí podemos ver algunos equipos de extracción que deben ir siempre sobre toda la línea caliente, toda, no solo donde están las estufas, toda la línea caliente. Ok. Y sí, ¿verdad? Lo que les decía, hay producción también, ¿verdad? Bajo tierra, en una cocinita de leña. Eso va a depender mucho del tipo de restaurante que se vaya a desarrollar. Pasamos, chicos. Ahí está lavado de vajilla, como les decía, eso es un autoclave. En realidad, los trastos no se meten con toda la comida, mentira, se lavan, se enjuagan y ya luego se colocan porque ahí lo que se hace es esterilizar. Por eso a veces ustedes van a sentir el platito caliente. Seguimos.
Lavado de manos, muy importante. Debe haber un lavado de manos en todos los accesos al área de producción. Ya sea que yo venga de almacenamiento, ya sea que yo venga de cambiarme del área de colaboradores, ya sea que yo venga de salón. De hecho, en el puesto de mesero, donde el mesero recoge platos, debe haber un lavamanos. ¿Por qué? Porque él recogió limpio, entregó, pero eventualmente vino con plato sucio a dejarlo para lavar. Entonces tiene que lavarse manos y volver a salir, ¿verdad? Ok, seguimos. El área de montaje, que es donde ya se ponen guarniciones. Guarniciones es como el pancito, las vegetales, ¿verdad? Las cosas que llevan los platos, además de la proteína y del plato principal. Ujú. Continuamos. Ahí tenemos, cuando es estilo buffet, los famosos baño Marías, ¿verdad? Según el tipo de servicio. ¿Mm? Seguimos. Y aquí, bueno, sí, hay flujos, ¿verdad? Y no hay otra manera de diseñar con flujos que diseñando con, a veces incluso con POSIT, ¿verdad? Hay gente que va poniendo los POSIT, los quita, los pone hasta que logre que la menor cantidad de líneas se crucen entre sí. Eso es una cocina bien, ¿verdad? Cuando yo logro pensar en la producción, en los flujos, en los movimientos de todos los que van a estar ahí trabajando, porque hay varias personas trabajando cada uno en su estación, y cómo se compaginan para lograr sacar los platillos al salón. Entonces sí, hay que trabajar lo que son los flujos de trabajo. Pasamos. Hasta que se van configurando dentro del espacio del terreno, ¿verdad? Y van tomando forma, no solo bidimensional, sino también tridimensionalmente. Seguimos. Teniendo en cuenta cosas básicas, ¿verdad? Tengo la recepción de insumos. Ahí está la zona sucia, ¿verdad? Ahí yo recibo, lavo, empaco, luego guardo, ¿verdad? Tengo el área de preparación. Y tengo el área de toda la parte de basuras y desechos. También hay que trabajar eso muy bien. Cámaras frías, cuartos secos, ¿verdad? Otro tipo de elementos. ¿Yo debería entrar con ropa de calle al área de producción? Nunca, nunca. Incluso el mesero no debe entrar al área de producción porque él viene de salón. ¿Verdad? Entonces, el área de producción es un área donde incluso aquí donde dice emplatado y servicio, ahí abajo, debería haber una ventanita, en este caso, en este diseño, para que el mesero ni siquiera tenga que entrar, le dan el plato por la ventanita. ¿Verdad? Y donde está lavado, debería haber otra ventanita donde ingresa el plato sucio. Ok, vamos pasando hacia los siguientes, ¿verdad? Tener en cuenta las dimensiones, las superficies de acero inoxidable, lo ideal, aunque hay otros materiales que también se permiten. Trabajar bien lo que son estantes inferiores, pasillos que nos permitan agacharnos, los fregaderos con las dimensiones adecuadas. Si yo tengo una olla tamalera, pues yo tengo que tener una batea para que me quepa la olla tamalera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Seguimos. Ahí, bueno, en preparación y lavado. En la estación 2 que es la línea fría y de montaje, camaritas o su gran cámara vertical. A veces se tiene un área de almacenamiento, pero en el área de producción tengo una refri o una cámara fría de diario, donde pongo lo que se consume diariamente, para no estar yendo hacia el otro lado a traer insumos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la estación 3 si mi memoria no me falla, en la otra diapositiva que es la línea caliente, ¿verdad? Y muy importante la extracción, muy importante cómo manejarlo. Hay planchas modulares, hay marmitas, freidoras, quemadores, en fin, una serie de equipos que a veces ni sabemos que existen y por eso es importante entrevistar al chef, ¿verdad? Preguntarle qué necesita. Ok, seguimos. Y entonces tenemos también ya el sistema de análisis de peligros, sí, hay análisis de riesgos también y de seguridad humana que hay que considerar cuando trabajamos aquí. Ya hablamos de la inocuidad, que es muy importante, entonces siempre tener esa línea, ¿verdad? Recepción, almacenaje, preparación, cocción y servicio. Nunca cruzar materia prima con tu producto terminado, tampoco eso se hace. Separar físicamente zonas crudas de cocidas. Y usted me va a decir, profe, pero hay un bistec y una ensalada, sí. La ensalada está en línea fría, el bistec está en línea caliente y se unen solo en el montaje, cuando ya está listo. Lavado de manos independiente del lavado de vajillas, ubicado en los accesos a cada zona.
Materiales lisos, impermeables, de fácil limpieza, ¿verdad? Toda superficie de contacto, tener eso muy claro. Pasamos. Y especificaciones de equipos. Bueno, sí, también está el famoso BIM, ¿verdad? Entonces, a veces por estar usando ay, se me está yendo el nombre, lo que ya viene preparado para poner en el BIM, nos limitamos a esa librería. Y no, en el mundo real hay muchas más opciones, incluso hay equipos hechos a la medida. Entonces, también tener en cuenta que no nos debemos limitar y que eventualmente más bien tenemos que crear, ya me acordé, la familia, ¿verdad? Más bien tenemos que crear el elemento que estamos necesitando para trabajar esos bloques, esas familias, ¿verdad? Y trabajar de manera adecuada. Dimensiones mínimas, espacios de servicio, ventilación, agua, drenaje, gas, electricidad. Cuando estamos haciendo diseño desde cero, el peso de los equipos es importante considerarlo para que el ingeniero estructural calcule bien ese entrepiso. Holguras para apertura de puertas, requerimientos de extracción, ¿verdad? Entre otros aspectos. Pasamos, porfa. La iluminación, ¿verdad? Ya se las había soplado un poquito. Todo lo que es recepción y bodega puede andar por los 200 luxes. Preparación fría, 400. Línea caliente y cocción, los 500. Área de lavado, 300. Salón y comedor, 150. Ahora decía Tati, ¿verdad? Que la habían encandilado. Claro, seguro le habían puesto 500 luxes, ¿verdad? Y para comer no necesitamos tanto. Con 150 estamos más que bien. Los pasillos, por aquello, ¿verdad? De emergencia, son 20 luxes apenas, casi que es una luz residual que va a llegar hacia el pasillo. Igual, siempre es importante consultar, ¿verdad? Al fabricante de los equipos de iluminación, que son ellos los que tienen realmente las especificaciones técnicas ya finales. Ok, pasamos, porfa. Detalles técnicos, pasillos interiores, ya la sabían, ¿verdad? 1,20 m, 90 centímetros puede ser cuando la pieza está contra pared, ¿verdad? Cuando no hay tanto flujo de trabajo, pero si el mesero necesita llegar hacia ahí. Ok, pasamos porfis. La instalación eléctrica, pues obvio, tiene que tener incluso una certificación de parte de un ingeniero eléctrico que valide que todo está en orden. Igualmente sucede con la instalación de gas. Tiene que ser por una persona que lo certifique. Ok, pasamos, porfa. Tenemos todo lo que son entradas y salidas, carriles separados para entrada y salida de vehículos. Esto en la parte de estacionamiento, ¿verdad? Dicen que debe haber un estacionamiento por cada 15 comensales, eso dice la ley, pero bueno, ustedes verán, ¿verdad? Si ponen uno por cada 15 o ponen más. Y que la ventilación debe ser para espacios habitables, o sea, natural, ¿verdad? Debe haber ventilación natural, aunque haya sistemas de ventilación de otra índole, que por cierto debe estar, si es un sistema artificial, validado por el Ministerio de Salud. Ok, seguimos. Los requisitos, como les decía, la ventilación, la iluminación previstas, confort climático, ¿verdad? Entre otros aspectos. Pisos, revestimientos, muros deben haber en el área de producción hasta una altura de 2 metros de material liso, impermeable y de fácil limpieza, ¿verdad? Muy importante. Puede ir hasta el cielo si quiere, pero por lo menos los primeros 2 metros. Seguimos. Las paredes, como les decía, igual que los cielos y los pisos, todo impermeable, fácil de limpiar, materiales lisos, que sean además de alto tránsito, ¿verdad? Entre otros aspectos, está en el reglamento para servicios de alimentación al público. Pasamos. La cantidad de baños, por cierto, está en el reglamento de el Código de Instalaciones Hidráulicas Sanitarias de Costa Rica. Muchos lo buscan en el reglamento de construcción y ahí no está, ¿verdad? Está en el Manual de Instalaciones Hidráulicas Sanitarias de Costa Rica y ahí sí, a veces incluso nos permite, según el tamaño del local, usar un solo bañito unisex, pero eso está ahí por aquello, porque a veces no saben dónde buscarlo. Importante la curva sanitaria, ¿verdad? Trabajar en las partes de producción principalmente con la curva sanitaria y trabajar también, pues, materiales siempre, ¿verdad? De fácil limpieza. Pasamos. Los cielos, ya hablamos de esto, ¿verdad? Que ojalá no solo se vean bonitos, sino que además nos permitan trabajar la parte de iluminación y la parte de acústica. Pasamos también. Las
Puertas, las puertas muy importante. En el área de producción las puertas deben abrir hacia afuera. Decía un chef, para que no entre la mosca, usted la barre con la puerta. Deben abrir hacia afuera, diría bomberos, porque además es ruta de evacuación, ¿verdad? Es área de egreso. Y todo lo que son ventanas y demás, sedazo o algún elemento que no permita también el ingreso de insectos. Entonces, eso también es importante tenerlo presente y que si tienen cierre automático debe ajustar perfectamente, ¿verdad? No deben quedar como endijitas y cosas ahí donde pueda pasar algún insecto y demás. Seguimos. ¿Cada Una cuánto se fumiga un consulta. inmueble gastronómico? Dime, ¿Qué dime. tan cierto es que las puertas en cocina pueden ser a doble lado? Pueden ser abatibles. Pueden ser abatibles, sí, sí pueden ser abatibles, pero si son abatibles, deben tener ventanita, porque si no, se da el caso de que viene alguien y va alguien y se dan un portazo. Entonces, si son abatibles, deben tener ventanita, debe verse lo que está del otro lado. Sí, Perfecto, gracias. Y perdón, no escuché la consulta. con todo gusto. Ok, seguimos. Y bueno, claro, los medios de egreso, ¿verdad? Ya eso lo sabemos, tiene que cumplir obviamente con bomberos. Cocinas es muy particular porque en cuanto a usos en bomberos puede tener espacios de reunión pública, que eventualmente es el área de salón, puede tener el espacio de producción, que eventualmente puede incluso considerarse industrial, dependiendo de la cantidad de aceite que se maneje en el lugar. Eso lo miden por cantidad de aceites, ahí pueden revisar el manual de bomberos. Puede tener áreas de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, en realidad puede tener varios usos, varias ocupaciones, como les llaman ellos. Y por tanto, cada sector va a regir según la ocupación, es de ocupación múltiple. Entonces, para que lo tengan presente, porque en bomberos sí entra como una ocupación múltiple. Entonces, para que lo tengan ahí claro. Siempre les van a pedir mínimo dos salidas, eso sí, separadas, y en salón tres salidas cuando ya son salones significativos. Ahí están los anchos, las barandas mínimas, ¿verdad? Lo que ya sabemos de escaleras y demás para bomberos. No voy a ahondar en esto porque sé que ya llevaron algunos capacitación de bomberos, entonces está súper bien. Seguimos. La resistencia al fuego, ¿verdad? De 1 hora si están a un nivel, de 2 horas si están más arriba. La iluminación de emergencia, ¿verdad? Detectores de alarma, dos rociadores en caso de ser necesario. Eso sí es una construcción mayor a 2.500 metros cuadrados o si está, ¿verdad? Ya nuevamente hay que revisar manual de bomberos porque varía si están en un primer piso, un segundo piso, si es parte de un centro comercial, ¿verdad? Etcétera, ya ahí va cambiando la cosa. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Y ahí es algo importante. En cocinas tenemos la famosa campana extractora y en la campana extractora hay un sistema de supresión de incendios. Eso se empezó a obligar no hace mucho, pero tampoco hace poco, prácticamente con la ley de bomberos. Eh, Esto es importante, ¿verdad? Tenemos que tener detectores de humo, claro que sí. Tenemos que tener las alarmas, tenemos que tener las válvulas, tenemos que tener los rociadores y tenemos que tener este rociador que se ve ahí en la esquina superior derecha, que es el que está dentro de la campana. Él se activa por un filamento que va al borde de la campana, porque si no, imagínense, hacen un flambeado y se riega todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, debe haber una exposición a fuego significativa para que él se active. Entonces, alrededor de la campana hay un filamento muy delgado que cuando tiene cierta temperatura rompe y activa el sistema. Entonces, como para que sepan más o menos cómo funciona rápidamente para evitar, pues obviamente, el incendio, que por cierto tiene un extintor tipo K, ¿verdad? Porque es para aceites inflamables, aceites vegetales inflamables. Ok, seguimos. De hecho, si alguno tiene la buena costumbre de usar extintores en su casa, el de cocinas tipo K no es un ABC, ¿verdad? Eh, Ahí, bueno, ahí se ven igual las partes del extintor. Podemos pasar. Porque en la siguiente, si mal no me falla, ahí se ve el detalle. Y esta es la del gas, ¿verdad? El gas LP. El gas LP tiene una excepción a la norma NFPA porque está, en la NFPA no se puede poner en un nicho adosado a pared, ¿verdad? Pero la norma de bomberos sí no lo permite, siempre y cuando sean menos de 120 libras, ¿verdad? Que son los pingüinitos que llamo. Ya si es algo más que eso,
tenemos que tenerlo a 3 metros de distancia de cualquier edificación importante, o sea, cualquiera, porque mi casa es importante y la de ustedes también, ¿verdad? Entonces, debe estar alejado a 3 metros de cualquier edificación importante. Y debe tener también todos los elementos de seguridad. Deben estar, que no sea de fácil acceso para cualquier persona, pero no en un lugar cerrado, ¿verdad? Para que no se contenga el gas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí están los elementos. Debe tener un regulador, debe tener la válvula contra incendios, la válvula así, en fin, hay un sistema que está avalado por bomberos. Entonces debemos tener en cuenta dimensiones críticas de pasillos, los acabados sanitarios, lo que le llaman la curva séptica, las salidas de emergencia o medios de egreso, como se dice hoy día, y los requisitos arquitectónicos, que las puertas abran hacia afuera, que tengan las mallas contra insectos, el sistema de alumbrado de emergencia y las superficies de cielos también lavables y color claro. Pasamos. Entonces, sí, tenemos el sistema de extracción y ventilación, ya hablamos de la campana. Hay aire de reposición, lo que yo les decía, además de haber extractor de aire caliente. Y filtros que sean de fácil remoción para, pues, poder hacer inspecciones de limpieza y quitar grasa acumulada o insectos. ¿Ya? Eso es importante. Seguimos. Entonces, instalaciones, ¿verdad? Tenemos gas con su válvula de corte, su ventilación de gabinete y de la detección de fugas. La electricidad, los equipos son demandantes, así que sí, tiene que haber también un buen diseño eléctrico, porque aunque cocinemos con gas, refrigeración casi siempre es eléctrica. Entonces, hay una combinación y equipos mínimos menores como una licuadora, etcétera, pues también son eléctricas. Y bueno, todo lo que son los condensadores, el cálculo de los BTU, ¿verdad? Que es la carga térmica. Eso se usa en refrigeración y se usa en cocina de gas. Las cocinas de gas tienen diferentes BTU. Por ejemplo, las cocinas donde se ponen los wonks, esas son hasta 6.000 BTUs, mientras que una cocina convencional anda por los 3.500. Entonces, vean que hasta eso es importante saber qué van a preparar, si es asiático o no, ¿verdad? Porque va a variarnos hasta la demanda de BTUs o demanda calórica. Y los aislamientos, ¿verdad? Drenajes y demás. ¿Seguimos? Entonces, el manejo de agua residual, la grasa, ¿verdad? Necesitamos tener claro que una trampa de grasas en cocina se limpia todos los días y si no, por lo menos todas las semanas. Estoy segura que la de su vivienda nunca la han limpiado. En vivienda se supone que se limpia cada 5 años, ¿verdad? Por si acaso, para que lo sepan. Algunos ni tienen trampa de grasas, pero bueno, deberían tenerla. El dimensionamiento, ¿verdad? El número de equipos conectados, etcétera. Los pisos, las pendientes, claro, ¿verdad? No hay que barrer la cocina, no, no. En teoría el agua debe ir al drenaje, ¿verdad? Por pendiente. Y todo lo que es mantenimiento, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, dejar nuestro diseño adaptado para que se pueda dar mantenimiento real. Ok, seguimos. Y bueno, ¿verdad? Hay cosas que no se ven, como el extractor, la ventilación, la trampa de grasa, la iluminación, pero son súper importantes y casi críticas a la hora de hacer el diseño de una cocina. ¿Qué pasa si pongo un equipo y no le puse la prevista de agua? ¿Qué pasa si puse equipo y no tiene prevista de gas? ¿Qué pasa si él purga, verdad? Por ejemplo, una refri industrial cuando descongela purga agua residual y no le puse cómo purgar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas pues son fundamentales. Seguimos. Entonces, bueno, tenemos la infraestructura técnica y la normativa, pero a la vez también, ¿verdad? Todo lo que es iluminación. Esto es como un resumencito de lo que hemos venido conversando y cómo debemos ir teniendo en cuenta esa cocina, ¿verdad? Con sus estaciones de trabajo. Ahí vemos claramente el que está haciendo la manipulación. En la mesa fría hay una estación caliente, hay un área, de hecho hay dos estaciones calientes, eso puede pasar, hay cocinas que eso sucede.
hay montaje, hay una mesa auxiliar, esa que está en el centro donde está como los vegetales, ¿verdad? Cuando son cocinas muy grandes, esas son súper necesarias. ¿Por qué? Porque cada uno va preparando y va poniendo ahí. Y hay alguien encargado de tomar de esa mesa lo que se necesita ya para hacer el montaje. Entonces así no hay nadie esperando a que el otro termine, ¿verdad? Sino que ahí nada más se va a colocar. Ok, seguimos. Ahí nada más para que te haga una noción, ¿verdad? Eso invisible que no se ve, todo lo que son flujos de calor, aire caliente, grasas, sistemas. Seguimos también. Ahí ya a nivel de cielos, ¿verdad? Lo que tampoco se ve, todas las tuberías y demás que se requieren dentro del área de producción de una cocina. Y lo que hay en bajo tierra también, ¿verdad? Las tuberías, los cuartos, etcétera. Ok. Vean, ahí le ponen, ¿verdad? El arquitecto, chef, ¿verdad? Ese flujo de colaboración importantísima. Háganse de verdad amigos del cocinero cuando vayan a diseñar una cocina. Es súper importante. Ok, seguimos. Hay algunas preguntas que le podemos hacer a ese chef, a ese cocinero, ¿verdad? El menú definitivo, los cubiertos, los equipos especializados que necesitan, que no son negociables, ¿verdad? Esa producción, si van a ser varios puntos de venta. Por ejemplo, hay algo que le quiere a uno como explotar la cabeza cuando está haciendo una cocina y de repente le dicen, y vamos a tener una ventanita para todas las ventas de servicio express. Y uno, ay, ¿ahora dónde pongo eso? Si yo puse esa parte donde no va a dar al exterior, ¿verdad? Ya, vamos de vuelta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas son importantes, proveedores de insumos que ellos consideren de su confianza. Se requiere área de exhibición o cocina abierta, ¿verdad? A algunos les gusta hacer la última parte de la producción a manera de espectáculo, ¿verdad? Entonces, si eso es necesario. Si, por ejemplo, quieren el horno pizzero en el salón, ¿verdad? Entonces va a haber una conexión entre cocina y el horno pizzero, ¿verdad? En fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Para hacer la magia de la experiencia. Si van a tener algún tipo de buffet, carta, delivery, en fin. Y si requieren o van a querer cumplir con alguna certificación sanitaria o de calidad o alguna ISO, ¿verdad? Que eso también es importante considerar. Ok, pasamos, porfa. Entonces, ahí, a partir de todas esas preguntas y demás, pues volvemos, ¿verdad? A ese burbujas, diagrama de relaciones, distribución, ya con dimensiones, porque ya sabemos cuáles equipos vamos a colocar. Por ejemplo, ahí en la parte roja, de izquierda a derecha, tenemos un rectángulo central que sería el mise en place. Tenemos una línea superior que sería todo el equipo de producción caliente. Tenemos unas cosas en el centro, que serían las mesas auxiliares de trabajo. Tenemos una línea inferior, donde dice 7 metros, ¿verdad? Que sería la línea de producción fría. Y a la derecha tendríamos un lavado de negros, ¿verdad? Y ahí dice LN, que es todo lo que son peroles, sartenes, todo lo que va saliendo ahí caliente. Y un montaje. Vean que a pesar de que es una cocina bastante completa, mide 5,5 por 7 metros, no son tan grandísimas. Si sabemos maximizar y tener claro cuáles son esos flujos de trabajo, ¿verdad? De lo contrario, hacemos unas líneas, ¿verdad? Con un montón de equipos que nadie necesita y se hacen cosas monstruosas. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ya un croquis, ¿verdad? Entonces ese sistema, como les decía, ¿verdad? Tenemos calor. Ahí en la producción vemos lo naranja, que es la línea caliente. Tenemos todo lo que es almacenamiento, frío, aseo, la unidad de ollas, en fin, la preparación previa. Ahí van sectorizándose, ¿verdad? Esas estaciones de trabajo para que el flujo sea coherente. Esto lo hizo una exalumna mía, Joana Barrios, ¿verdad? No le quito los méritos, ahí está la fuente. Siempre acostúmbrense, en verdad, a no hacer de otros aprovecharse jamás, ¿verdad? Ok, seguimos, esto fue para su tesis. Seguimos por acá. Bueno, en el salón, como les decía, no es solo ir a buscar la mesa bonita, es la mesa donde quepa lo que vamos a colocar, el plato, el vaso, los cubiertos, ¿verdad? Según la cantidad de comensales y según cómo vaya a emplatar
la persona que va a servir. Seguimos. Ahí en salón, ahí les presento algunos de los equipos de meseros que la gente como que no tiene esa noción, ¿verdad? Los carritos, los puestos, ahí hay un puesto donde tenemos servilleticas, que facturas, que cositas, ¿verdad? Que los confititos del final, ¿verdad? Todas esas cositas que ellos necesitan. Y el carrito que es más como para el servicio a las mesas. Seguimos. Incluso en algunos tienen para hacer en el momento un cóctel en vivo o para hacer un guacamole en vivo, ¿verdad? Todas esas mesitas de trabajo son de mesero. Y bueno, en el salón pues siempre es bueno la modulación, ¿verdad? Eso ayuda también a cambiar a veces el ambiente, que me llegaron más, entonces junto mesas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pues si no son modulados, no son viables. Continuamos también. Y esto nos lleva a una zonificación que yo les digo 3D, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Hay diferentes niveles, hay diferentes alturas que es importante considerar. Seguimos nuevamente. Y recordar entonces, ¿verdad? En este caso tenemos la parte de el flujo, ¿verdad? De zonas limpias y zonas sucias. Recordando que la inocuidad es primero. Entonces, ven, ahí tenemos un punto crítico, donde de repente, lo que les decía, viene el mesero con el plato sucio y sale plato limpio. Entonces necesitamos que ahí haya una muy buena manipulación y no deberían cruzarse. Lo ideal ahí sería eventualmente mover ese cuarto de basura, poner el lavado afuera y así entra sucio por un lado, se lava las manitas y ya entra limpio, ¿verdad? En el otro sector. Entonces ir pensando en esas cositas. Ok, seguimos. Ahí igual podemos ver la zonificación según la producción, salón, en este caso hay bañitos, e incluso hay un área de servicios. Seguimos. Ahí igual, almacenamiento, cocción y salón. ¿Verdad? Seguimos. Así ya cuando ya lo amueblan, ¿verdad? Ya se ve diferente, pero tuvo que haber siempre un pensamiento de flujos y demás. Incluso en este caso hay un cuartito técnico, porque ahí a veces hay música en vivo. ¿Ok? Seguimos igual. Y muy importante, cuando diseñen cocinas, sí hay que hacer el detalle de equipos. Entonces, se acostumbra tanto en planta como en vistas colocar todas las especificaciones y todos los criterios de todo lo que se va a trabajar para que no hayan, pues obviamente ya a la hora del montaje y demás y a la entrega del proyecto, no hayan modificaciones significativas al momento de hacerlo. Seguimos. Bueno, en este caso se pensó, ¿verdad? Que sí, y la ley de hecho lo dice, que se debe adecuar el puesto de trabajo cuando una persona tiene una discapacidad. Entonces, bueno, se pensó en esa persona. Yo les comento que casualmente yo sí conozco un panadero, por cierto, de un restaurante grande, de un hotel, que es no vidente, ¿verdad? Entonces, él es el jefe, aunque no lo crean, de panadería y él hace pancito. Tiene un asistente que le ayuda con la parte de la inocuidad, pero sí, ¿verdad? No tenemos por qué limitarlo al hecho de que no pudiera ver, ¿verdad? Alguien diría, uy, ¿cómo? Sin ver. Bueno, sí, sin ver hace un pan delicioso, de hecho. Ok, seguimos. Igual lo que les venía comentando, ahora se debe detallar todo, 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 todo. No dejar nada Seguimos. Igual, seguimos. Y entonces, bueno, tener en cuenta que la cocina respira, ya hablamos del extractor, pero también debe haber la ventilación, ¿verdad? No, no son la misma cosa. A veces solo ponen la campana extractora y dicen, ya, tengo la ventilación del inmueble, ¿verdad? Y no, no es así. Ok, continuamos. Ahí las redes de gas, muy importante. En la última cola del gas siempre va a ser un tubo flexible certificado, porque recordemos que debemos mover el equipo para lavar. Entonces no puede ser un tubo rígido de cobre, que es el que se usa, ¿verdad? Para el gas.
Y nuevamente también, pues, calcular muy bien esas cargas eléctricas, incluso pensar según el tipo de inmueble si va a requerir una planta de generación eléctrica para no dejar de funcionar cuando pues no haya servicio eléctrico. Lo mismo con el agua. Hay que pensar si es una zona donde se va mucho el agua, si eventualmente necesita un almacenamiento de agua potable para poder no parar la producción, ¿verdad? Seguimos. Ahí la parte de los drenajes de piso, ¿verdad? Muy importante. Y es un drenaje muy particular porque es agua con grasa. Entonces sí lleva una trampita de grasas y todo un manejo de esos residuos. Ok, continuamos. Hay algunas certificaciones, ¿verdad? Que se usan en la parte de alimentaria. Seguimos también. A mí me faltó la receta que es tica, pero bueno. Y bueno, no podemos dejar cuando estamos diseñando en el mundo en que vivimos, pues pensar en la sostenibilidad. Ahí está Reset. Ahí está incluso certificado de sostenibilidad turística. Algunos inmuebles gastronómicos optan por esta opción porque les permite abrir 24 horas y les da prioridad en la licencia de licores. Entonces, a veces cumplir con los requisitos del certificado de sostenibilidad turística, pues les abre puertas a nivel de negocio. Y bueno, hay algunos objetivos de la sostenibilidad, pues que también se pueden ir cumpliendo a nivel como darle trabajo a los de la zona, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Seguimos por acá. Y entramos a algo muy particular que es la economía circular. Los inmuebles gastronómicos se prestan para la economía circular porque tenemos materias primas que se transforman, que se diseñan a nivel de productos pues, comestibles y que a su vez tienen ciclos de vida que permiten la reutilización, el reciclado, inclusive, bueno, ¿por qué no, verdad? Todas las mermas, que es todo lo que sobra de producción pueden ir ya sea a una chanchera, que algunos lo hacen así, o puede ir a una compostera, ¿verdad? Entonces podrían tener compost, podrían tener una puerta que se alimente de ese compost y ahí sí terminamos de hacer el ciclo. Los aceites quemados de cocina, podemos pasar a la diapositiva. Los aceites quemados de cocina pueden funcionar para hacer biogás, biodiesel, para ser exactos, biodiesel, biodiesel. ¿Verdad? Ahí estaban las huertas que les comentaba, que eventualmente pueden también ser parte de. Pasamos la siguiente. Ahí está la compostera, pasamos a la siguiente. Ese es el biogás. Ese sí tiene que ser un negocio grande, porque este se hace a partir de aguas negras. Y el biogás se puede usar para producción en cocina. De hecho, algunos hoteles lo hacen. Entonces, tratan las aguas negras del hotel. Las aguas negras bajan por gravedad. El gas sube, ¿verdad? Por naturaleza. Y pues funciona para las cocinas. Seguimos. Ahí está el biodiesel a partir del aceite quemado de cocinas. Inclusive hay subproductos, porque el subproducto es la glicerina. Entonces de ahí se pueden hacer jaboncitos y champús y qué sé yo. Seguimos igual. Ya casi vamos terminando. El manejo de residuos entonces también es importante, ¿verdad? Separarlos si son orgánicos, si es basura, si es recolección. En fin, hay toda una logística, incluso los famosos retornables, los envases de vidrio o los envases plásticos retornables a nivel espacial tienen una logística. ¿Por qué? Porque los dejan llenos. Tenemos que tener el almacenamiento de vacíos. Tenemos que tener almacenamiento para refrigerarlos. Salen a salón. Tiene que haber un almacenamiento temporal cerca del mesero porque no va a estar yendo hasta donde está la parte de reciclaje, ¿verdad? Entonces, y eso termina, vamos a decirlo, como en muchos bares. Cuando no hay esa logística, terminan debajo de las gradas, terminan en un pasillo, terminan en muchos lugares. Entonces, hasta ese detalle hay que preguntarlo cuando estamos diseñando. Y bueno, hay algunas certificaciones, pasamos. Ahí ya un casito de estudio, lo mismo que decía, ahora cuando tenemos un flujo de trabajo terrible, entonces resolvemos, ¿verdad? Ahí simplemente se cambió de lugar, era uno de los elementos para que ya no se diera ese cruce y no se dieran tampoco recorridos excesivos. Ok, continuamos. Tendencias. Hoy día hay una tendencia, no sé si la han escuchado, las cocinas fantasmas, que es cuando no hay salón de comedor, ¿verdad? Es casi casi un catering, ¿verdad? Donde la logística es de delivery y se prepara todo.
y sale, ¿verdad? Sale para otro lado, normalmente por motorizados. Entonces son cocinas fantasmas porque no hay un lugar que alguien diga, ah, sí, hay un restaurante. No, no, solo hay por delivery, ¿verdad? Están las cocinas compartidas o coworking, son múltiples estaciones de trabajo modulares, eh, con medidores individuales y almacenamiento segregado. Eso es muy común en los espacios gastronómicos, estos donde hay varios localcitos, ¿verdad? Y la automatización robótica, sí. Incluso ya hay meseros robots, ¿verdad? Y ya hay algunas panificadoras robotizadas que se están trabajando también de esta manera. Pasamos. Y ya en resumen, ya voy terminando, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que debemos considerar a la hora de diseñar cocinas. Uno importantísimo, tener claro, una cosa es cocina de una casa, otra cosa es una cocina comercial o industrial. En la industrial prima una característica, bueno, en realidad dos, inocuidad y funcionalidad, la operación del servicio. Importante la comunicación entre el chef, el desarrollador y los que vamos a hacer el diseño, ¿verdad? Arquitectos y profesionales. Importante la ergonomía, importante los requisitos legales, y, ¿verdad? Todo lo que son también la parte operativa, ¿verdad? La funcionalidad, los flujos, las estaciones de trabajo, el factor humano, ¿verdad? Debemos trabajar en un espacio confortable. Las personas de gastronomía comen en tiempos muy cortos y pasan mucho tiempo de pie. Así que ese pequeño espacio que tienen para ellos debe ser ese espacio, ¿verdad? Ese espacio de solaz, ese espacio de relajación. Así sean 20 minutos, pero 20 minutos que no están comiendo en una esquina de una cocina, ¿verdad? El confort integral, lo que hablábamos de las temperaturas, el manejo de temperaturas, principalmente en el área de producción, aunque en salón también es importante. La iluminación no es casual, debe ser bien pensada, que no nos altere los alimentos, que no nos encandile. Requisitos técnicos de seguridad, ¿verdad? Ya vieron que hay de gas, hay de eléctrico, hay varios. Higiene, mantenimiento de superficies y bueno, todo lo que tiene que ver con la vida humana, ¿verdad? Salvaguardar la vida humana también y el diseño universal. Yo creo que ya con esta, si memoria no me falla, vamos terminando. Espero que haya sido de agrado. Me hubiera encantado más participación. Me imagino que tienen preguntas para mí. Y bueno, tener en cuenta que un diseño efectivo y óptimo del espacio, pues también va a ser una herramienta, una ayuda a quien vaya a desarrollar su negocio comercial en cuanto a gastronomía, ¿verdad? De parte de nosotros. Bueno, Susana, primero que nada, muchísimas gracias. Una Con charla mucho gusto. súper completa. Bueno, hoy he aprendido bastante. Agradecemos tu disposición. Les comentamos también que esta charla está siendo grabada y la misma se va a difundir en nuestro canal de YouTube, donde hoy tenemos más de 200 charlas en estos 2 años. Entonces ahí también pueden consultar otros temas. Don Mario, les cedo el espacio. Bienvenido. Gracias a ti. Doña Susana, excelente, lindísima Gracias. la charla, súper completa. Nada más quería hacerle una consulta en cuanto a la calidad del acero inoxidable. Por ejemplo, nosotros trabajamos en las cocinas, la norma IC 304, ¿verdad? Porque hemos visto que la 420 y tienen más contenido de hierro y son más propensas a la corrosión. ¿Usted maneja este tipo de información? Y de hecho, los grados más utilizados son 304 y 316. Una manera de determinarlo fácil, si el acero inoxidable brilla mucho, no es de buena calidad, ¿verdad? Tienden a ser más opacos los aceros de buena calidad y lo otro que es importante es que sean gruesos. En cuanto a producción de equipos de cocina, ¿verdad? Ya sea una mesa para partir o ya sea una cocina como tal, lo otro importantísimo es el tipo de soldadura que se usa, ¿verdad? A veces se quiere como ahorrar un poquillo y alguien hace ahí algo medio hechizo, pero debe ser lo que llaman pues soldadura quirúrgica. De hecho, quienes hacen Claro, equipos de cocina pueden hacer equipos claro, hospitalarios. Entonces, muy eso bien sí hecho. es muy, muy importante. Ujú. Y contame qué experiencia has tenido con el 316. Es que entendemos que tiene tungsteno,
Ujú. Obviamente es lo mejor, pero sí es muchas veces más caro. Sí, es más caro, de hecho es quirúrgico, ¿verdad? El 316 es acero quirúrgico marino, es el que va a tener más vida útil, pero no es tan necesario, digámoslo así, para cocinas. O sea, un 304 te va a dar buen rendimiento y también va a durarte muchos años, ¿verdad? Una buena cocina con un buen mantenimiento, muy importante, y limpieza, ¿verdad? Que no se le acumule ahí esa costra amarilla, ¿verdad? Este puede durar 30 y 40 años perfectamente, ¿verdad? Em, pero sí, en realidad el 316 es más quirúrgico. Ahí no habría problema con Sí, que uses el 304. y es 3 o 4 veces más caro. O sea, Ujú. es enorme la Sí, diferencia. Ahí es había otra súper caro. pregunta que iba a hacer. Decime una Dime, cosa, ¿cómo te ha resultado la prueba del imán? el imán. Porque a veces, o sea, si querés llevar a un litigio, digamos, el tema del material, ¿verdad? Porque compraste un tipo y te vendieron otro, Cuando uno conoce y la tienes que mandar empresa al que hace el laboratorio, equipo, sí, sí, eso es todo un tema. se Cuando uno complica. conoce la Pero ¿qué, empresa qué que te hace el parece la equipo prueba del imán, que y es la más sabe, sencilla? ¿verdad? Y E incluso la utilizamos nosotros en es nuestros términos de sencilla, referencia, ¿verdad? es empírica, ¿verdad? Bueno, con muchas pruebas empíricas tienen su base científica. Claro. Yo la he hecho, yo la he hecho. Lo que le iba a Ah, decir es que cuando uno conoce el fabricante, Costa Rica hay fabricantes buenos, certificados, uno va a ver incluso la línea de producción de la fábrica ya como tal, no de cocina, sino de la producción de ellos. Y uno ve ahí los rollos de hierro y están certificados y demás, ¿verdad? Cuando uno lo compra, ahí volvemos al tema de comprar de otras maneras, pues sí, toca hacer pruebas empíricas y probarla. E inclusive, ¿verdad? Lo que decía de los equipos de segunda. Yo no tengo nada en contra de los equipos de segunda, pero sí conozco experiencias terribles donde, no sé, se descompuso una refri y como no tenían en verdad el capital, fueron, compraron una segunda y después lidiaron con cucarachas como por 3 años, ¿verdad? Y no había manera de que ni fumigando se fueran. qué horror. Y era el equipo, porque se meten en el fuselaje, se meten, usted sabe que eso a veces lleva unas dobles capas. Entonces se meten Claro. ahí, ¿verdad? Habría que desarmar ese equipo para poder matar esas bichas, ¿verdad? Entonces sí, sí, pero no, sí, la prueba del imán, si gusta se la explica a los que están acá. Sí, sí es viable, ¿verdad? Excelente, excelente. Tengo un compañero electromecánico del Ajá. equipo de trabajo también y yo creo que hasta él está aprendiendo aquí, ¿verdad, Pablo? No sé si está todavía. Bueno, una de las dos empresas que No, todo mencioné, muy excelente, muchas gracias. el dueño es ingeniero, entonces también ahí le ayuda a uno bastante. Pero Te no, súper agradecemos bien. Que dicha que montones, no ¿no? dije nada malo, entonces. No, todo muy bien. Más bien, después vamos a ver si te logramos localizar para que nos ayudes, porque nosotros diseñamos las escuelas de centros educativos a nivel nacional públicos, obviamente, Opa, y excelente. tenemos que mejorar mucho sus diseños. Entonces, al rato de repente te llamamos para que a ver si podrías darnos una charlita por ahí. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Con Más bien, mucho muchas gracias, gusto. don Mario, por su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes por formar parte de esta charla y muy importante las intervenciones que han realizado. Andrea, hola, saludos. Ella menciona, muchas gracias, Susana, por abordar un tema tan complejo que se da en nuestro día a día laboral y que se ve como algo misceláneo, lamentablemente, pero su naturaleza se sustenta en un principio de salud alimentaria donde todo tiene un impacto directo en el usuario. Excelente. Efectivamente. Muchas gracias por tu comentario, Andrea. Que estén todos muy bien. Buenas noches. Recuerden que esta charla será difundida en nuestro canal de YouTube a partir de 20 minutitos y ya la tenemos en línea. Todos cordialmente Excelente. Gracias a vos, invitados Katy. no, Eso para Lo que es amable. servirles. eficiencia. Todos Excelente. Muchas gracias. cordialmente invitados al Más que Arquitectas para que se inscriban el 29 de agosto y gracias por el apoyo y la presencia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches.